Bueno, vamos a hablar en pocas palabras acerca de los beneficios de la carne para la alimentación, en la nutrición, en la alimentación de las personas en general, pero del deportista en particular. ¿Y qué nos aporta la carne? Proteína de excelente calidad, que desde el punto de vista nutricional, ustedes van a escuchar que la llamamos proteína de alto valor biológico. ¿Qué es la proteína de alto valor biológico? Aquella que tiene todos los aminoácidos esenciales, es decir, aquellos aminoácidos que el cuerpo no fabrica, pero que los necesita para la construcción de los tejidos, entre ellos el músculo y el hueso. La proteína proveniente del reino animal siempre es de alto valor biológico, es de buena calidad. Llámese carnes, y cuando hablamos de carne me refiero a carne de vaca, carne de pollo, carne de pescado, carne de cerdo, pero también la leche y los derivados lácteos, como los quesos, por ejemplo, también poseen proteínas de alto valor biológico. El huevo también es un alimento que posee proteína de alto valor biológico. En cambio, la proteína proveniente del reino vegetal, los cereales, las legumbres, los frutos secos, para nombrar algunos, tienen proteína, pero se dice de bajo valor biológico, porque siempre le falta algún aminoácido esencial. Bueno, uno dirá, ¿y entonces los veganos cómo hacen? Los veganos saben ser veganos y al mezclar los cereales con las legumbres, con los frutos secos y las semillas, obtienen ahí una mezcla de aminoácidos que les permite desarrollar una vida sin ningún tipo de problema. Y aquel que es lacto-ovo-vegetariano, que mezcla los cereales, las legumbres, los frutos secos, las semillas, con leche y consume también queso y huevos, no tiene problema, es como un omnívoro. Pero por ahora vamos a decir que la proteína de mejor calidad está en el reino animal y la carne de vaca a la cual nos estamos refiriendo en este momento. Pero ¿qué más nos aporta la carne? Nos aporta hierro, y como dice acá, de muy buena asimilación. En realidad, la carne de vaca posee el doble del contenido en hierro que la carne de pollo y el triple en su contenido de hierro con respecto al pescado. ¿Qué significa hierro de muy buena asimilación? Que el hierro que posee la carne en general y la de vaca en particular se absorbe con bastante facilidad a nivel del intestino, porque el hierro que está presente en los alimentos del reino vegetal, llámese cereales, legumbres, frutos secos, semillas, se absorbe con mayor dificultad. Entonces los veganos volvemos a la misma pregunta. Y yo contesto de la misma manera, hay que saber ser vegano. Aquel que quiere ser vegano tiene que aprender a ser vegano, debe consultar con un profesional que lo oriente y que le enseñe. Entonces, por ejemplo, el hierro del reino vegetal lo tiene que saber aprovechar porque el intestino lo absorbe con mucha dificultad y si no sabe ser vegano es probable que termine con una anemia por déficit de hierro. Ahora, ¿cómo puede aprovechar el vegano el hierro del reino vegetal? Que si bien no es el motivo de esta charla, se los adelanto. Bueno, lo que va a hacer es, va a aprender a germinar y a fermentar cereales, legumbres, semillas, y por estos procesos de germinación y de fermentación va a poder aprovechar, va a poder asimilar mejor el hierro. Además, en estas comidas siempre va a incorporar la vitamina C que facilita la absorción del hierro del reino vegetal. Va a consumir alimentos del reino vegetal ricos en vitamina C, como puede ser el tomate, como puede ser el pimiento o el ají morrón, el ají verde, por ejemplo, el berro, son hortalizas, productos de la huerta, que son ricos en vitamina C, y siempre va a tratar de consumir una fruta cítrica, un pomelo, naranja, mandarinas, frutillas, el kiwi también, que son frutas ricas en vitamina C que van a favorecer la absorción del hierro del reino vegetal junto con ese proceso que dije de germinación y fermentación de cereales o de semillas, como les nombraba. Pero bueno, ese no es el tema de este video, sino que es el hierro proveniente
de la carne se absorbe con mucha más facilidad que el de los cereales o las legumbres. Pero también hay que ayudarlo al hierro de la carne. Es muy importante que cuando consumamos carne, la consumamos junto con facilitadores de la absorción del hierro. Y es precisamente la vitamina C. O sea, cuando consumimos carne, la debemos comer, por ejemplo, con una regia ensalada de berro, con una regia ensalada de tomate, con el ají morrón en crudo, porque de esa manera la vitamina C es mucho más activa. Y siempre la vamos a acompañar con una fruta al final de la comida, que puede ser pomelo, naranja, mandarinas, frutillas, kiwi, que son fuentes de vitamina C. También los betacarotenos favorecen la absorción de hierro. ¿Qué son los betacarotenos? Es una provitamina A que está en el reino vegetal, en las hortalizas de color. Es el caso de la calabaza, del zapallo, de la zanahoria cocida, no cruda, que tienen abundante cantidad de betacarotenos, que no solo son antioxidantes, sino que también favorecen la absorción del hierro. Los betacarotenos, por otro lado, son muy importantes en la alimentación del deportista porque son antioxidantes. Después vamos a hablar un poco de los antioxidantes. Entonces, el churrasco lo vamos a comer, por ejemplo, a veces con un puré amarillo de zapallo y zanahoria y una fruta cítrica. Entonces, unas veces con las ensaladas que le nombré y fruta cítrica, otras veces con un puré amarillo de zapallo y zanahoria y fruta cítrica. De esa manera estamos favoreciendo la absorción del hierro. Ahora, ¿por qué nos interesa tanto el hierro y en particular en el deportista? Porque el hierro tiene que ver con la capacidad aeróbica del deportista y de cualquier persona, aún del sedentario. ¿Qué es la capacidad aeróbica? La capacidad que tiene un organismo de tomar el oxígeno de la atmósfera y llevarlo a la profundidad de la célula, más específicamente al interior de la mitocondria, que son las usinas energéticas de la célula, donde se va a producir el ATP. Para que el oxígeno llegue desde los pulmones, donde entró en el movimiento respiratorio, hasta todas las células al interior de las mitocondrias, hacen falta transportadores del oxígeno. ¿Cuáles son esos transportadores del oxígeno? Los glóbulos rojos. Y los glóbulos rojos tienen en su interior hemoglobina. Y para fabricar hemoglobina necesitamos del hierro. La hemoglobina lleva en su composición hierro. Entonces, imagínense que para producir mucho ATP hay que aportar mucho oxígeno, porque la energía se produce en presencia de oxígeno. Para eso necesitamos oxígeno en la fibra muscular, por ejemplo. ¿Y quién lleva el oxígeno? Los glóbulos rojos. ¿Y qué tienen los glóbulos rojos adentro? Hemoglobina, y la hemoglobina tiene hierro. Entonces el hierro es un mineral muy importante. Pero también el hierro forma parte de la molécula de mioglobina, que es la que está dentro de las fibras musculares y sirve como reserva de oxígeno dentro de la fibra muscular. Entonces, el hierro forma parte de la hemoglobina y de la mioglobina. Y también forma parte de los citocromos, que son unas estructuras que están dentro de la mitocondria que intervienen en la síntesis del ATP junto con el oxígeno. Entonces, el hierro lo necesitamos porque tiene que ver con el transporte de oxígeno a la fibra muscular, tiene que ver con el oxígeno almacenado dentro de la fibra muscular y tiene que ver con la producción de ATP. Fíjense si entonces un trozo de carne que me aporta hierro y proteína de alto valor biológico no es importante para un deportista, para cualquier persona. Pero ahora estamos hablando del deportista en particular. El hierro también forma parte de algunas enzimas que intervienen en ciertas vías metabólicas que tienen que ver con la producción de energía. Volviendo a los facilitadores de la absorción del hierro, dije que era la vitamina C y los betacarotenos, por eso teníamos que comer carne asociada con puré amarillo, asociado con frutas cítricas, asociadas con ensaladas de tomate, de ají morrón y de hojas verdes como el berro, serían las fuentes más importantes de vitamina C. Hay que tratar de no consumir huevo cuando uno consume carne. Primero porque es redundante, tanto la carne aporta proteína de alto valor biológico y el huevo también. Digo porque ustedes pueden comer, por ejemplo, un churrasco con una ensalada de tomate y huevo duro. No sería lo adecuado. Primero porque proteína por un lado y proteína por el otro. Pero además el huevo
posee, el huevo no es fuente de hierro, y el huevo posee una proteína que se llama fosfobitina que interfiere con la absorción de hierro. Entonces, no es conveniente, el huevo es un buen alimento, una buena fuente de proteína de alto valor biológico, no de hierro, pero lo tenemos que consumir tal vez asociado más a los vegetales, o como huevo duro, solo aislado, como fuente, entre otras cosas, de proteína. El huevo aporta otras cosas, pero proteína de alto valor biológico, por supuesto. Tampoco está bueno, después de haber hecho un almuerzo o una cena con carnes, buscando un buen aporte de proteína de alto valor biológico y de hierro, como decía, tomarse un té o un café, porque el té posee polifenoles y taninos, el café posee cafeína que interfieren con la absorción del hierro. En todo caso, vamos a tomar la infusión bastante alejado, 1 o 2 horas después de haber terminado el almuerzo o haber terminado el café, la cena. Jamás tomar bebidas gaseosas, ni aún las edulcoradas, porque poseen fosfatos y esos fosfatos intervienen en la absorción del hierro. O sea que durante la comida, el almuerzo, la cena que estamos consumiendo la carne, lo que tomamos es agua. Y al final lo que consumimos es una fruta. No es ni té ni café. Bien. ¿Qué más nos aporta la carne? La carne nos aporta vitamina B12, vitamina B6, vitamina B9. Yo me voy a referir simplemente a la que tengo marcada, que es la B12, que interviene también en la síntesis, en la producción de glóbulos rojos. Entonces, la carne, por su aporte en hierro y por su aporte en vitamina B12, tiene que ver con la capacidad aeróbica. También la carne nos aporta zinc. El 60% del zinc que hay en el cuerpo humano está almacenado en los músculos y regula la contracción muscular. Así que fíjense que la carne nos da todo para un deportista, o casi todo, no todo, pero elementos sumamente importantes. También el zinc interviene en la respuesta inmune y en la cicatrización de las heridas. También la carne nos aporta selenio. El selenio es un poderoso antioxidante junto con la vitamina E. La carne no aporta vitamina E, pero por ejemplo, si a la ensalada de berro o a esa ensalada de tomate le agregamos un chorro de aceite en frío, por ejemplo, aceite de canola o aceite de oliva, tienen cierto contenido en vitamina E. El puré amarillo le podemos poner un chorro de aceite. También lo podemos utilizar con un trocito de manteca, que sería una buena fuente de vitamina A, que es un inmunomodulador junto con la vitamina C. Fijémonos cómo la carne con el puré amarillo, la carne con el tomate, con una ensalada verde, con el chorro de aceite, cómo vamos jugando y vamos obteniendo de esa comida, de ese almuerzo o esa cena que estamos preparando, una serie de elementos necesarios para la salud y ni que hablar para el deportista. ¿Por qué digo que el deportista es muy importante que tengan vitaminas y minerales que sean antioxidantes? Porque el deportista es una máquina de producir óxido. Por ahora vamos a decirlo así. Pero cuando entrena, entrena también el sistema antioxidante que tienen nuestras células. O sea que tiene ese sistema antioxidante fortalecido por el entrenamiento físico que se va a poder hacer cargo de esos oxidantes. Pero ese sistema antioxidante necesita de una serie de nutrientes para poder funcionar bien. El selenio, los betacarotenos, la vitamina E, el molibdeno, por ejemplo, y eso se lo tenemos que aportar con los alimentos. Atención con aquel deportista amateur, ni que hablar del deportista de élite, que no esté bien alimentado, porque ahí sí que el entrenamiento físico va a ser dañino para la salud, y una de las posibilidades que es dañino es por la gran producción de antioxidantes que debido a la mala alimentación que tiene, no le funciona adecuadamente el sistema antioxidante que necesita del selenio, de los betacarotenos, del molibdeno, como les nombraba anteriormente. Bueno,
¿Qué más, para ir terminando, qué más nos aporta la carne? La carne nos aporta potasio, que es un mineral muy importante, nos aporta fósforo, que también es muy importante, y nos aporta grasa también. Claro que de la carne de vaca hay cortes magros, como puede ser, por ejemplo, el pelleto, y cortes más grasosos, como puede ser el vacío, por nombrarle las dos puntas, ¿no es cierto? Pero atención, que la grasa nos sirve como aporte energético, porque esta proteína de excelente calidad, de alto valor biológico, de la cual hablaba, para formar las proteínas del cuerpo, necesita de energía. ¿Y energía proveniente de quién? De los hidratos de carbono, sería la glucosa, pero también de los ácidos grasos. Entonces, la carne, fíjense, que nos aporta, pero gran parte de los elementos que necesita la persona para llevar una vida saludable, pero en particular el deportista, yo creo que la carne es una de los elementos que podemos llamar, junto con los cereales, la base de la alimentación del deportista. Bueno, en el próximo video vamos a seguir profundizando algunos de estos aspectos. Así que tengan muy buenas tardes y con esto damos finalizada la reunión. Muchas gracias por su atención.